acabó concediendo a la mayoría del presidente López Obrador, del Grupo Morena, el 74% de la representación del Congreso. 54% de los votos le dieron milagrosamente 74% de los representantes, en una manipulación grosera, obscena de la ley, un fraude a la ley, que acabó con la resistencia democrática para evitar reformas constitucionales unipartidistas. Es decir, volvimos al México de los 60 o peor. Cuarto acto o tercero en esta serie de eventos desafortunados, esa mayoría no estaba consolidada, sin embargo, en el Senado de la República. Le faltarían 1 o 2 votos para obtener las 2/3 partes. Y con prácticas verdaderamente gangsteriles, es decir, arrestando en la noche y en la madrugada al padre, al hermano de este senador, amenazando al otro, obtuvieron los 2 votos que les faltaban para consolidar una mayoría constitucional. Y en un acto verdaderamente imperial, en menos de 8 días, las legislaturas de los estados en poder de Morena habían ya votado una reforma constitucional que lleva a ¿qué? A desaparecer, a quitar del cargo literalmente en el plazo máximo de 2 años a todos los jueces de paz del menor rango hasta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, un órgano que valientemente se había opuesto a los caprichos del presidente López Obrador, a destituirlos de esta manera y sustituirlos por nuevos jueces justos, en las expresiones cacofónicas de sus hombres, que serán electos por el voto popular, claro, de una maquinaria que solo ellos manejan. Desapareció la independencia de poderes. Desapareció esta institución, no solo en el sentido orgánico en el que la conversación está dirigida, sino también en el sentido que lo definía mi padre en su libro de sociología que tenía yo en la preparatoria, que era bellísimo, no recuerdo el autor, que era Durkheim o quién, pero esta definición de instituciones no se refería al órgano propiamente, sino definían instituciones como el conjunto de prácticas observadas en una sociedad para la consecución o satisfacción de sus necesidades. Es decir, no era el organismo en sí, sino lo que una sociedad hacía para sobrevivir, avanzar, conseguir valores, satisfacer necesidades. La institución más civilizatoria que hay, en mi opinión, o en opinión de muchos, es el rule of law, es el enforcement, el cumplimiento de la ley, que es el gran pendiente de los pueblos nuestros, y no va a ser el petróleo, no va a ser el cobre, no va a ser ahora el litio tan famoso, no es el oro, no es la plata, no es la cultura, es el rule of law lo que puede traer prosperidad o miseria a nuestros pueblos. Y en México desapareció el rule of law desde antes de la desaparición del judicial, porque el gobierno de López Obrador desconoció desde hace más de un año, año y medio, resoluciones de los jueces, que la práctica era, si no todos los gobernados las cumplían, el gobierno, nuestros gobiernos democráticos, sí obedecían las resoluciones de los jueces. Sí respetábamos los amparos que ordenaban, y recientemente erga omnes, suspender una obra, un acto de autoridad, etcétera. Desde hace 2 años que hay actos de amparo, resoluciones judiciales firmes para detener obras tan devastadoras, tan cocidas como el Tren Maya, han sido ignoradas olímpicamente por López Obrador y el Ejército, lo cual hace la desaparición de la institución más importante del Estado de Derecho, no entendida como órgano, sino como práctica, que es el cumplimiento de las órdenes de los jueces. Estos señores se los pasaron por las armas. El segundo punto es subrayar lo que llama Guillermo. Otro fenómeno que está preocupantemente en América Latina es la captura del Estado. El Estado está cayendo territorialmente y jerárquicamente en manos del crimen organizado y el narcotráfico, que en su expansión territorial está acabando con el Estado tal y como lo conocemos y está convirtiendo a nuestra región en una región de narcoestados. ¿Qué es lo que pasa? El crimen organizado está sustituyendo al Estado, porque las rentas están en la sustitución del Estado. Es decir, ustedes me dirán que es muy lucrativo comprar y vender drogas y más clandestinamente en el mercado negro. Sí, sí lo es. Hay algo más lucrativo que eso, es cobrar impuestos. Y cuando el crimen organizado sustituye a un alcalde para cobrar rentas, para cobrar o a un gobernador
o a un presidente de la República para cobrar rentas, es decir, para pedir derecho de piso, protection rackets, que era lo que hacía la mafia siciliana, de Chicago, etcétera, eso está ocurriendo en América Latina. Y está ocurriendo ya no en pequeñas comunidades, sino en regiones completas. El Pentágono calculaba hace 3 años que el territorio mexicano estaba en un 35% dominado por crimen organizado. Yo creo que es mucho más de la mitad ahora. Donde quien manda no es el Estado mexicano, no es el pueblo mexicano, es en unos lados el cártel de Sinaloa, en otros los del Golfo, en otros el cártel Jalisco Nueva Generación, en otros los mexicas, etc., el de Juárez, en fin. ¿Qué es lo que pasa? América Latina está siendo capturada a través de su Estado por crimen organizado y narcotráfico, incluyendo instituciones en otro sentido, como son las Fuerzas Armadas, para muchos sacrosantas y incorruptibles. No lo son ni sacrosantas ni incorruptibles, muy respetables, admiradas, pero si la enarca abierta hasta el justo peca, y eso es lo que está pasando.